lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca del bautismo en agua. El bautismo en agua se conoce, si vamos relacionado a la Iglesia Católica, el bautismo en agua muchas veces lo derivan para los jóvenes, para los niños. Pero en este caso nosotros, como seguimos la palabra del Señor y nos guiamos a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que el bautismo bíblico es en agua, pero es de diferente forma, y es lo que nosotros hemos visto en el pasado. Dentro del bautismo en agua, vamos a entender que es un paso de fe importante en la vida cristiana, y vamos a quitar algunas dudas que tengan relacionado a lo que es el bautismo en agua. Entonces, como les estaba diciendo, ¿qué significa el bautismo? La palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir, o lavamiento con agua. Este ritual de lavamiento era usado por los judíos y puede verse en Marcos. Vamos a ir a Marcos 7:4. Marcos 7:4. Y Aurorita nos va a ayudar con Lucas 11:38. Ella nos va a leer ese versículo después que leamos Marcos 7:4. ¿Todos tienen la palabra del Señor? ¿Ya pudieron ubicarlo? ¿Sí? Ok. En Marcos 7:4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto usualmente es, si ustedes están viendo, es todo lo que ellos usaban, todo lo tenían que lavar, absolutamente todo. Entonces, acordémonos que nosotros somos como utensilios para el Señor. Entonces, nosotros al ser utensilios para el Señor, tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo y en este caso también tenemos que ir viendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Vamos a leer Lucas 11:38. El fariseo, cuando lo vio, es extraño de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahí está. Cada cosa que los judíos en ese momento hacían, todo lo lavaban. Por supuesto, nosotros también lo hacemos. Nosotros también lavamos la verdura, lavamos la comida, lavamos los utensilios, lavamos todo. Pero acá todo lo que la palabra del Señor va diciendo, lo va diciendo conforme a lo que es el lavar las cosas antes de usar, o lavar las cosas para honrar. ¿Qué es el bautismo en agua según la Biblia? El significado espiritual del bautismo en agua simboliza arrepentimiento y perdón. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan, ¿por qué pues bautizas? En Juan 1:25, él respondió, yo bautizo con agua. En 1:26, haciendo referencia al acto simbólico de arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas, es darle la espalda al pecado y vivir en una vida para Dios. Nosotros cuando tomamos el paso de bautizarnos, es simbólicamente arrepintiéndonos de los pecados y cambiando nuestra actitud hacia el Señor. ¿Por qué cambiando nuestra actitud hacia el Señor? Muchas cosas que nosotros hacemos, muchas cosas que queremos hacer para Él, muchas veces nosotros decimos, Señor, yo lo voy a hacer, pero ¿realmente lo hiciste? ¿Realmente lo cumpliste? ¿Realmente lo llevaste a cabo? Ese es el problema. El problema es decirlo y hacerlo. Vamos a ir a Mateo 3:11. La palabra dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está aludiendo con respecto al Señor Jesucristo.
Acuérdense que Juan era el primo de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que hizo, no sé si ustedes saben la historia de Juan. La mamá de Juan y su papá no podían tener hijos. Al no poder tener hijos, ella era estéril, pero el Señor le dio la gracia de tener su hijo. Cuando Juan nace, Juan es el que prepara el camino para el Señor. Por eso dice él ahí, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá vemos dos bautismos diferentes. Uno es el bautismo del agua y el otro es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el que nos da el Señor. Nosotros hoy día estamos hablando del bautismo de agua, que es el paso importante que ustedes van a tomar. ¿Qué es el bautismo en agua? Entonces dice, para arrepentimiento es cambiar de actitud, lo cual incluye un cambio de conducta en nuestras vidas. Es darle la espalda al pecado y vivir una vida para Dios. De esta manera, Juan el Bautista preparó el pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría sus pecados, que es Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 9, versículo 2. Acá hay un milagro referido por nuestro Señor Jesucristo, que dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí es donde nosotros, como yo les estaba diciendo anteriormente, el Señor Jesucristo vino a la tierra para cumplir la ley, no para abolirla, es como dice la palabra del Señor. Dice, el bautismo en agua también simboliza la muerte y resurrección con Cristo. Vamos a ir a Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Eso es exactamente lo que uno va a hacer en el momento que se va a bautizar. Nosotros morimos al pecado, morimos a la vieja vida, morimos a las costumbres malas, morimos a lo que no está correcto delante del Señor. Para cuando nos levantamos, volvemos a nacer, nacemos para seguir una vida recta delante del Señor. Es un paso de fe, es un paso de obediencia, que es lo que el Señor quiere de nosotros, un paso de obediencia. Así como Jesucristo se bautizó aún siendo hijo de Dios, nos da el ejemplo a nosotros de que tenemos que seguir sus pasos. Al momento que sumergen al nuevo creyente en el agua, simboliza la muerte y sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. De esta misma forma, al salir de las aguas, simboliza la resurrección para una vida nueva en Cristo Jesús. Colosenses 2:12. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también vosotros llevemos una vida nueva. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que en el momento que nosotros bajamos a las aguas bautismales, cuando subimos, en ese momento nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, yo quiero seguirte con paso firme. ¿Quién puede recibir el bautismo en agua? Otro punto. El bautismo en agua es para los creyentes. Por lo tanto, todo el que cree en Jesús recibe su palabra y puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizado tiene que haber una convicción en nosotros. Que somos pecadores y necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Eso está en Romanos 3, 23, 24. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Uno de los ejemplos de personas fueron bautizadas, registradas en la Biblia, fue un etíope, eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía. En Hechos 8, vamos a ir a Hechos 8, 26 al 40. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Este pasaje habla exactamente de lo que el Señor Jesucristo iba a padecer. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Amén. O sea, ahí vemos que Felipe fue y bautizó al eunuco. ¿Por qué razón? Porque el eunuco creyó con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros estamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestra forma de vivir, hasta nuestro corazón. Y cuando eso pasa, podemos dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, con nuestro andar, con nuestro caminar, con la forma en que tratamos a los demás, con el amor que le damos. Eso es lo importante. ¿A quién puede recibir las aguas bautismales? Las aguas bautismales las puede recibir cualquiera que crea que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué es importante el bautismo en agua? ¿Por qué cree usted, hermana, que es importante el bautismo en agua? Para ser nueva persona, para recibir el Espíritu. Amén. Lo que dijimos anteriormente, cuando nosotros le creemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, cuando le reconocemos que es el Hijo de Dios, cuando nos damos cuenta que Jesucristo ha hecho de nosotros nuevas personas y somos diferentes, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer su voluntad. Queremos que Él esté orgulloso de los hijos que ha escogido. La palabra del Señor dice que Él nos ha escogido aún antes de la fundación del mundo, antes que el Señor dijera, se haga la luz. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos
darle a Él. Nosotros no le tenemos que pagar a Él, sino que le tenemos que adorar, le tenemos que obedecer. Tenemos que dar ese paso de fe, ese paso de obediencia que Él quiere que nosotros hagamos para honrarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo en agua? El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se ha convertido a Cristo. Vamos a ir a Marcos 1, 4 y 5. Y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a ir a Hechos 4:41. Perdón, era 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, ahí otra vez estamos viendo que tenían que creer que realmente él era el Hijo de Dios. Y al creer que él era el Hijo de Dios, entonces ahí inmediatamente tomaban el paso para poder bautizarse. Por esta razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse, ya que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dice en Marcos 16:16. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren qué grandioso, qué grandes cosas nosotros podemos hacer en el momento que nosotros creemos y damos ese paso de fe. El Señor mismo lo dice. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente un paso de fe, sino también yo lo tomo como ese poder que Dios te da en el momento que Él ve que tu obediencia es primero. Cuando obedeces al Señor, el Señor te da ese poder grande, como dijo ahí. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Por eso cuando nosotros oramos, siempre decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa forma sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres más que el del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos convencido de lo que estamos haciendo es lo correcto. Y dijo, por lo tanto, cuando la persona cree en Jesucristo y comprende el evangelio, debe ser bautizado como muestra de que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Otro punto muy importante es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a ver eso en Gálatas 3. Por eso todos nos llamamos hermano, hermana, porque realmente es una hermandad celestial, es una hermandad tan bonita en la que podemos sentir la necesidad del otro, en la que podemos ayudar a la persona que necesita la ayuda de nosotros, o la ayuda de la iglesia, o la ayuda de los pastores, o la ayuda de alguien que necesita en ese momento poder escuchar palabra del Señor. Vamos a Gálatas 3. 27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si saben que nosotros a pesar de no tener sangre judía, el que no tenga sangre judía, ¿qué es lo que pasa? Según los judíos no pertenecemos a los judíos, pero nosotros tenemos corazón judío porque le pertenecemos al Dios Todopoderoso, al judío de judíos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá nos está dando a entender que nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham. Abraham, ¿quién es? El padre de la fe, el cual creyó a un Dios todopoderoso que le iba a dar un hijo y se lo dio. Y de ese hijo descendieron todas las tribus de los hebreos, toda la tribu de los judíos. Entonces, nosotros somos llamados linajes de Abraham. Otra pregunta. ¿Puede ir al cielo una persona sin bautizarse? ¿Ustedes qué creen? ¿Que una persona que no se ha bautizado puede ir al cielo? ¿Qué crees, Aurorita? Yo creo que es como sí y no. ¿Por qué? Porque sí puedes hacerlo. Sí puedes no bautizarte, pero deberías. Deberías. ¿Pero vos crees que una persona que no se bautiza puede ir al cielo? ¿No, mi amor? Ok. Gracias por compartir esa opinión. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? ¿Que una persona que no se bautiza puede ir al cielo? El que estaba con nuestro Señor cuando lo sentenciaron, él fue al cielo. Amén. A lo mejor no tuvo tiempo de bautizarse. El bautismo no nos salva, hermano. El bautismo es un paso de fe. ¿Puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Dice, si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, sí. Amén. En muchos casos hubo cristianos que no pudieron ser bautizados antes de morir y de igual manera fueron salvos, debido a que no lo hicieron por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó en ese momento. Y vamos a ver eso en Lucas 23, 42 al 43. Vamos a leerlo un poquito más adelante para que veamos el contexto. Vamos a ir al 39. Y dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, el otro ladrón, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí nos damos cuenta que el bautismo no te salva, el bautismo no te lleva a la presencia del Señor cuando mueres. El bautismo es la salvación es por la fe. El bautismo, no diría yo, o agregaría esto, no es solo un paso de fe, es un paso de obediencia. Porque cuando vemos en la Gran Comisión, el Señor Jesucristo dice que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También una vez el Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 3, le dice, hablando con Nicodemo, les dice que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo si solamente podemos nacer una vez? Y el Señor Jesucristo dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero cuando el Señor Jesucristo se refiere a esa agua, no se refiere solamente al bautismo, al agua del bautismo, como el agua en que uno tiene que sumergirse. Él está hablando de un punto de vista todavía más espiritual y es lo que yo
siento que debemos de entender esta noche. ¿Sabes cuando un bebé se está gestando en el vientre de la madre, verdad? ¿En qué está ese bebé dentro de la mamá? En una bolsita de agua, ¿verdad? Está en una bolsita de agua. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, es necesario primero, naces en la forma natural, pero luego naces en una forma espiritual. Sin el Espíritu de Santo de Dios, nosotros, aunque hayamos nacido en lo natural, nuestro espíritu sigue muerto. Entonces el Señor le explica esto a Nicodemo y esta es la forma en que lo veo yo. En el momento en que tú por fe y por obediencia vas y te bautizas, creyendo que en ese momento tus pecados, como leyó la hermana Sandra, dice que son perdonados, que eres limpiado, que eres lavado. En ese momento tú no te bautizas porque solamente, me dijeron que me tengo que meter ahí en el agua y ya. No, te bautizas con el convencimiento de que, ok, a partir de este momento, Señor, me dispongo a nacer de verdad de nuevo, a ser como ese bebé que nace de la mamá, pero esta vez naciendo de ti. Los bebés nacen sin pecado, los bebés nacen limpios, los bebés nacen en pureza. Y yo creo que eso era lo que el Señor se refería, de que nosotros necesitamos estar limpios y en pureza para entonces recibir ese refrescar del Espíritu Santo. Entonces, lo más importante que yo creo que debemos entender esta noche es que el bautismo es algo simbólico, pero lo más importante es ese paso de obediencia y creer que Dios es el único que realmente puede hacer que en el momento en que nosotros estamos en esa agua, en su presencia, en ese momento todos los enemigos, las malas costumbres, las cosas que antes hacíamos van a quedar debajo del fondo del mar, como quedaron los que perseguían al pueblo de Israel cuando cruzaron el mar, ¿se acuerdan? Y dice que se hundió Faraón y se hundió todo el ejército de Faraón. Así. Esa es la razón por la que nos bautizamos, como una confirmación de lo que ya nosotros creemos y como un acto de obediencia. Amén. Es un paso de fe y de obediencia que toma el creyente cuando desea vivir en una vida para Dios. Entonces, y Jesús, después que fue bautizado, esto está en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vemos qué importante que es el bautismo, ¿ok? ¿En nombre de quién se tiene uno que bautizar? Este es el otro punto. Vamos a ir a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el día del mundo. O sea, aquí es lo que estaba hablando la pastora, que decía que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de bautizar. Por eso dice, ¿en qué nombre se puede bautizar? Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como nos manda el Señor que lo hagamos. Hay un tema que muchos, sobre todo las personas que hemos venido digamos, de otras religiones o digamos de la religión católica. En la religión católica usualmente bautizan a los niños de una forma diferente, pero en ninguna parte de la Biblia, ninguna escritura habla acerca del bautismo para niños. Solo podrán ser bautizados cuando tengan la edad suficiente para entender el paso de fe que están tomando. Como por ejemplo Aurorita, en este caso, Aurorita que se está bautizando siendo una jovencita. Ella está dando un paso de fe, ella está dando un paso de obediencia.
Ella quiere obedecer y agradarle, no a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su hermanita, a sus hermanos de la iglesia. Ella quiere agradarle al Señor. Y eso es muy importante porque desde chiquitita ella ya está viendo que dar ese paso es muy importante. En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. O sea, si el niño no fue bautizado, directamente va con el Señor, porque son niños inocentes. Pero no quiere decir de que tienen que bautizarse para quitar el pecado original. Eso no es verdad, hermano. Eso es, hablando bien, una gran mentira del ser humano. Porque en la Biblia no sale absolutamente nada de que el niño tiene que ser bautizado siendo bebé. El niño se tiene que bautizar cuando ya sabe lo que está haciendo, cuando tiene que dar ese paso de fe y cuando tiene que dar ese paso de obediencia, como lo está haciendo ahorita en este momento. El otro punto que puse fue, ya hablamos acerca de quién bautizó a Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Por eso es, el estudio más que nada, acuérdense que es un conocimiento básico de qué es lo que es el bautismo, pero sobre todo, si nosotros seguimos a un Dios todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, el cual vino, murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él, siendo Dios, se fue y bautizó en el río, en el Jordán, porque fue Juan el que lo bautizó en el Jordán. Y él hizo ese paso de obediencia. Por eso es importante que cuando uno toma ese paso, es porque tiene convencimiento de que a quién le ha creído. Tiene conocimiento a quién ha creído y por quién está viviendo. Y por quién queremos caminar y a quién queremos agradar. No queremos agradarle a los hombres, queremos agradarle al Señor. El Señor hizo eso él mismo, siendo Dios. Nosotros, ¿cómo no vamos a hacerlo sabiendo que tenemos que seguir sus pasos en todo lo que podamos? El estudio de bautismo en cierta forma es todo eso. Pero también me gustaría darle una reseña de qué significa el agua del bautismo en el Antiguo Testamento. Es un tema un poquito más amplio, pero lo simplifiqué lo más que pude, porque realmente desde el Antiguo Testamento se ve una tipología al Nuevo Testamento. ¿Qué es tipología? Es lo que se ve en el Antiguo Testamento explicado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una tipología de cuando Moisés, cuando las víboras estaban mordiendo a la congregación, a la gente, ¿y qué hizo Moisés? Levantó un palo en forma de víbora y decía que las personas que miraran la víbora iban a vivir y no iban a morir. Esa es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Es una tipología de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue levantado en una cruz y todo aquel que le mira vive, completamente vive, porque sabemos a quién creemos y sabemos que el que estuvo allí y ya no está, le creemos porque es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Vamos a ir, dice, el agua es símbolo de limpieza y purificación. Vamos a ver Salmo 51:2. Salmo 51, versículo 2. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una forma, también es exactamente lo que es el bautismo, lavarnos a nosotros de la maldad que nosotros tuvimos antes
y estamos haciendo el paso de obediencia para poder levantarnos y ser diferentes. Ezequiel 36. Ezequiel. Ezequiel 36, 25, 27. al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Es exactamente lo que estamos hablando, pero es tipológicamente en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor nos está hablando cómo en el Antiguo Testamento nos está relacionando con lo que realmente es el bautismo. Como dice, cambiaré, quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón de carne. Tu corazón va a cambiar completamente cuando ustedes lo que están haciendo, lo están haciendo de corazón y lo están haciendo por obediencia, van a ver la diferencia. Cuando hayan bajado a las aguas bautismales y suban completamente diferente. Dice, la fuente de bronce del tabernáculo es una tipología del bautismo cristiano. Por medio de ella, Dios le enseñó a los sacerdotes que servían en el tabernáculo a que antes de ministrar las cosas santas, primero debían lavar sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Eso está en Éxodo 30, 17 al 21. Éxodo 30. Éxodo 30, 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no se mueran. Y lo tendrán por estatuto él y su descendencia por sus generaciones. ¿Sí entendieron eso? Qué importante es el lavamiento completo. Era algo que Jehová había mandado hacer a Moisés cuando le dijo que hiciera el tabernáculo. Dice, por lo tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. En Juan 15:3 nos dice esto. ¿Hay alguna pregunta, algo que yo les pueda decir o que la pastora les pueda sacar de duda? Dice, por lo tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Y el versículo dice, Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios no solamente
es, como dijimos anteriormente, el paso de fe y de obediencia para ser bautizados, sino también la palabra de Dios nos limpia completamente, nos limpia y nos da el entendimiento para que todo lo que queramos hacer sea para honra y gloria de Él, de su nombre. Amén. Tengo un poco más de hacer, pero yo creo que está bastante conciso, bastante explicado. ¿Entendieron qué es lo que es el bautismo? ¿Tienen alguna pregunta? Aurorita, ¿qué pregunta tienes? ¿Entendiste todo, mamita? Sí, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué te vas a bautizar, Aurorita? Abre tu corazón y dinos qué es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué te vas a bautizar, mi amor? Pues algo que nació en mi corazón. Amén, amén, amén. Eso es bueno. Eso es bueno porque vos estás siendo obediente. Eso es una obediencia. Es una obediencia que le estás dando al Señor y es una obediencia que estás haciendo delante del Señor. Y estando tan jovencita, estando tan niña, Dios va a usarte, mamita. Dios te va a usar grandemente. Hermanas, algo que les pueda explicar o algo más que ustedes crean que necesitan saber. ¿Qué es el tabernáculo? Tengo duda. El tabernáculo. El tabernáculo, cuando el tiempo de Moisés fue un escogido del Señor. Se lo voy a explicar más o menos así a grosso. Fue un escogido del Señor para llevar el pueblo del Señor a la libertad, porque ellos estaban cautivos en Egipto. Entonces los maltrataban, los abusaban, los hacían sentir malas personas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Los llevó a través del desierto, ¿ok? A la libertad, a la tierra prometida, la tierra que Jehová había prometido al pueblo de Israel. Entonces, estando Moisés en la montaña o estando Moisés, digamos, hablando con el Señor, a través del Señor, el Señor le dijo cómo tenía que hacer el tabernáculo. Es como, digamos, el recinto donde el Señor, nuestro Dios, bajaba su presencia, la chiquina gloria de Dios bajaba sobre el tabernáculo. Y allí ellos veían cómo era la inmensidad de Dios en eso. El tabernáculo solamente lo podían ministrar los levitas, en este caso Aarón, que era el hermano de Moisés. Él es de la tribu de Leví, de los levitas. Y solamente los levitas podían entrar. Ellos entraban a la presencia de Dios para pedir, o sea, ¿qué era lo que hacían? Sacrificaban animales, sacrificaban ovejas, sacrificaban muchos animales para que Jehová diera un año más de perdón al pueblo. Y eso los ponían, los quemaban, y lo que dice la palabra del Señor es que cuando quemaban y el humo subía recto, Jehová recibía esa ofrenda y perdonaba por un año más al pueblo los pecados. Ahora nosotros, eso es un tabernáculo, mira, hermano. Gracias, pastora. El tabernáculo está allí. Oh, ya lo estoy mirando, sí. Es como un recinto donde lo que usted está viendo adelante son las fuentes donde se lavaban, donde lavaban los animales, donde es un tema muy bonito para tratar. El tabernáculo, en ese momento allí se hacían holocaustos, ahí se hacían, se ofrendaban los animales para perdón de pecado. Pero gloria a Dios, porque ya eso ya no se hace, hermana. Jesucristo, en el momento que vino aquí a la tierra, el momento que el Señor fue y vino con nosotros, y Él habitó entre nosotros, Él es el verdadero tabernáculo. Él es el Dios todopoderoso. Ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Él hizo el sacrificio por nosotros. Él se entregó por nosotros para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor.
porque ahí en ese tabernáculo solamente el sacerdote podía entrar, que era lo de la tribu de Leví, como le estaba diciendo Aarón y sus hijos, su descendencia. Pero ya ahora ya no es necesario. Ahora el Señor Jesucristo pagó eso y él se entregó como oveja, porque la palabra del Señor dice como oveja al matadero él fue y se entregó por nosotros para que nosotros podamos tener comunión, podamos tener un acercamiento genuino y completo a través de él a nuestro Padre Celestial. ¿Sí me explico? Pastora, Sí. si te quiere agregar algo más. Sí, yo diría también que era una forma de Dios manifestar su presencia con su pueblo durante todo el viaje. Antes, no, en ese momento, en esa época, no habían como un lugar para Dios habitar, no había como un templo, pues. Entonces, este tabernáculo era como un tipo de templo que reflejaba también la forma en como el reino de los cielos y reflejaba también proféticamente lo que Jesucristo iba a hacer, como explicaba mi hermana Sandra. En aquel tiempo, para uno poder entrar, tenías que primero lavarse. El que entraba ahí con pecado delante de la presencia de Dios dentro del tabernáculo se moría. Nos dice que lo jalaban con cuerdas y lo sacaban muerto. La presencia de Dios era tan fuerte que era como si fuera un fuego. Y Dios, al sentir el pecado, la persona quedaba muerta inmediatamente allí. Por eso era que tenían que seguir este ritual de lavarse, hacer los sacrificios, buscar agradar a Dios antes de poder llegar. Pero gracias a la venida del Señor Jesucristo, esa separación que había se quitó y nosotros hoy en día podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, dice la Biblia. O sea, podemos acercarnos directamente sin necesidad de más intermediarios, más que el mismo Señor Jesucristo, que dice que es el mediador entre Dios y los hombres, pero no necesitamos ir a San Onofre, San Inicio, San lo que sea, para hablar con Dios, sino que podemos ir directamente delante de su presencia y hablar con él. Yo quería decir esto, es muy importante que ustedes entiendan, no es nuestra intención como obligar a nadie a bautizarse, pero es parte también de nosotros, obediencia al mandato de Jesucristo, porque dijo, id y haced discípulos bautizándolos. Entonces, nuestra parte de obediencia es presentarle a ustedes por qué es el bautismo, cómo y qué significa y todo lo que hemos aprendido esta noche. Ahora, si usted solo va a hacer, por decir, bautizarse solo por obedecer a un pastor, a la pastora, no es la forma correcta. La forma correcta es que nazca de su corazón, que tú entiendas de que y que creas que es un paso de fe y de obediencia y que Dios le va a agradar tanto que va a ser algo hermoso y diferente en tu vida. Muy bonito, hermana, muy bonito, pastora. Me encantó. Y ahora entiendo que el bautismo es bautismo de fe, bautismo de obediencia, de fe y de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque usted tiene fe en Jesucristo. Porque usted quiere seguir la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo quiero también que esta noche hagamos una oración por la hermana Sandra, que preparó este tema con tanto cariño. De verdad, Dios la usa poderosamente en la enseñanza. Siempre que hemos confiado en ella para compartir la palabra, Dios le da esa sabiduría y esa forma tan bonita de explicar. Quisiera que oremos por su vida esta noche para que Dios siga avivando y despertando esos dones, y que Sandra, así como nos ha dado esta enseñanza hoy, vengan muchas más. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Ana Sandra. Gloria a Dios. Padre Ella Celestial. ha trabajado duro para venirnos a enseñar y enseñarnos el día de hoy muchas Amén. Cosas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Sandra, Señor, por la vida de cada uno de los que esta noche están conectados aquí, estamos conectados, Señor. Te pedimos que sigas, Señor, bendiciendo a mi hermana, guardándola, librándola de todo mal, de toda acechanza del enemigo, y que sigas avivando ese fuego del don de Dios en ella, Señor, esos dones que tú le has dado, Señor, que sigan avivándose y poniéndose al servicio tuyo, Padre Celestial. También te pido, Señor, que seas guardando
guardando, avivando los dones espirituales de cada uno de los que estamos aquí conectados esta noche, Señor. Yo sé que cada uno, Señor, tú nos has dado una asignación especial, Señor amado. Padre, sé tú, Señor, ayudándonos a caminar en completa obediencia en los tiempos que vivimos, Señor. Padre, ayúdanos a caminar agradándote en todo. Guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas, incluso aquellos que no se conectaron esta noche, Señor. Sigue guardándonos, despiértanos, Señor. Despierta nuestro espíritu, nuestro corazón y danos un corazón obediente a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.